Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Transformación del derecho a la alimentación en contextos de cambio climático, que hace parte del cuarto ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. El cambio climático ha determinado la forma de protección del derecho a la alimentación y sus garantías. Es así que, en principio, al ser un derecho social, se concreta a través de políticas públicas de una manera progresiva, pero cuando las condiciones de producción de alimentos cambian debido a desastres naturales, muchas familias campesinas tienen que emigrar a la ciudad para buscar formas de sustento diferentes a la producción de estos alimentos. La situación hace que el derecho a la alimentación pase de ser un derecho social a ser un derecho fundamental debido a la situación de debilidad manifiesta en que se encuentran los migrantes ambientales. La conferencia de hoy tiene como propósito explicar la transformación del derecho a la alimentación y sus garantías en la población migrante en contextos de cambio climático. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Fernando Carlos Terreros Calle, abogado, candidato a doctor en Derecho, magíster en Educación Superior y especialista en Derecho Administrativo. Es conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Se desempeña como docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, y es integrante del Observatorio para el Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Doctor Fernando Carlos Terreros, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo desde la ciudad de Cali, en especial a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado el día de hoy a la videoconferencia. Hoy vamos a hablar sobre la transformación del derecho a la alimentación de la población migrante en contextos de cambio climático. Esto es resultado de una investigación que se publicó en España y pues el punto de partida de esta investigación consistió en preguntarse acerca de la manera en que se ha transformado el derecho de la población migrante en el contexto de cambio climático en Colombia. Asimismo, descifrar cómo se transforma un derecho en determinado contexto. Esto es una labor ardua y compleja, pues este proceso se encuentra cobijado por argumentos de diferente índole, por argumentos jurídicos, por argumentos políticos, por argumentos morales, que deben ser leídos y entendidos y además sistematizados de una manera ordenada mediante lo que conocemos como la dogmática jurídica. La transformación del derecho a la alimentación y las garantías de la población migrante en Colombia debido a este fenómeno de los cambios climáticos. En este contexto de cambio climático, digamos que no solo sucede desde el escenario judicial, sino que ocurre desde la administración también, por la manera, por la forma en que se asume esta garantía. Muchas veces con, digamos, formas innovadoras que están, digamos, alejadas un poco del formalismo y del positivismo jurídico, porque no puede negarse, digamos, que las ideas del Estado liberal siguen dirigiendo la interpretación y la aplicación del derecho administrativo en general mediante un sistema de derecho positivo. Sin embargo, vamos a ver que esta forma en que la administración asume la protección de estos derechos
tiene que ser un poco ingeniosa debido a la falta de un procedimiento administrativo, digamos, específico para estos casos. El derecho administrativo visto como sistema, ¿cierto? Como un sistema, permite observar, digamos, esta relación entre el Estado liberal, sus principios y el comportamiento de la administración. Hay un autor alemán muy importante que se llama Adam Smith. Para Adam Smith, el procedimiento, la organización, digamos, la responsabilidad administrativa son ideas ordenadoras, ¿sí? Y el objeto consiste, digamos, en asegurar que cada institución o cada figura administrativa tenga un contexto cada vez más amplio y también en garantizar como la evolución dogmática y la capacidad de adaptación de cada una de esas categorías con el resto del sistema. Esto es más o menos el planteamiento que inicialmente hace Smith-Asman en su libro La teoría general del derecho administrativo como sistema. Entonces, esta visión estructural de la administración nos permite observar en términos, digamos, generales lo que sucede cuando el derecho administrativo se transforma en determinados contextos en los que el sujeto de derecho se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como es el caso de los migrantes ambientales. En síntesis, podríamos decir que nos permite apreciar una construcción de categorías a la luz de la actividad administrativa y a la luz de las reglas del derecho constitucional y del derecho administrativo. Y también del derecho internacional, por supuesto. Verbigracia la condición de migrante en contextos de cambio climático como sujeto de atención de derecho en el caso de la redefinición que se ha dado internacionalmente del derecho a la alimentación. Esto es un debate, por supuesto, que todavía está inacabado, seguimos explorando, seguimos investigando y por ahora pues podemos decir que esta investigación tuvo como unos objetivos principales que fueron establecer teóricamente los conceptos de cambio climático, de derecho a la alimentación y de movilidad humana y su relación con el cambio climático para más adelante o seguidamente categorizar a la luz de la actividad administrativa y las reglas del derecho internacional la condición de migrante en el contexto de cambio climático como un sujeto de atención de derechos, ¿sí? Y así explicar o al menos intentar explicar la posible transformación del derecho a la alimentación de la población migrante en estos contextos en Colombia. Como lo dije, desde las teorías del derecho administrativo como sistema de Smith-Asman, que plantea unos sectores de referencia de cambio climático y los derechos humanos y también de la teoría de los derechos sociales fundamentales, que es la que plantea el profesor Rodolfo Arango Rivadeneira, y en este sentido también habla la profesora Olga Cecilia Restrepo Yepes de Medellín. Entonces, como hipótesis, este planteamiento apunta hacia la verificación de que el derecho a la alimentación sufre una transformación, ¿sí? Sus garantías también lo hacen, se configuran al pasar de ser un derecho social a ser un derecho fundamental, como lo explicaba inicialmente la doctora Mónica, ¿cierto? En razón del cambio climático, en razón de la atención que el gobierno le debe a los migrantes ambientales, digamos que este derecho pasa de ser reconocido a través de políticas públicas y desarrollado a través de políticas públicas como se debería hacer con un derecho social, a ser de protección judicial expedita, de protección judicial directa. Y además, la judicialización de este derecho también, digamos que se transforma porque su protección se puede solicitar por vía de acción constitucional de tutela, que es expedita y se aplica no solo para proteger los derechos fundamentales en general, sino para también, como lo veremos, para proteger el derecho fundamental a la alimentación. En algunos pronunciamientos, pues un poco suaves que ha hecho la Corte Constitucional. Entonces, es una manera de estudiar
cómo se construyen los derechos. Es un debate sustantivo de fondo en el que se mide en gran parte el significado contemporáneo que tiene nuestra Constitución y el desarrollo que ha tenido nuestra Constitución en los últimos 30 años. Desde estas teorías de Smith Altman, pero también desde la teoría de los derechos sociales fundamentales de Rodolfo Arango Rivadeneira. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Utilizamos una metodología de investigación que, digamos, que fue de corte descriptivo y analítico, y nos apoyamos en el rastreo de muchos documentos y en el estudio de casos con un enfoque dogmático, valiéndonos, por supuesto, de la hermenéutica jurídica para alcanzar las conclusiones que les quiero comentar. Pero antes de eso, quiero contextualizar el cambio climático y el derecho a la alimentación en la población migrante. ¿Cómo se pueden contextualizar estos dos conceptos? Y resulta que el derecho a la alimentación contiene unas características especiales, ¿cierto? Por su tratamiento es diferente al que se le puede dar a otros derechos, ¿sí? Verbigracia, el derecho a la educación o el derecho al trabajo. Y esto ayuda a establecer la naturaleza jurídica, por lo que nos podemos valer para entender de esta transformación de una distinción que propuso Dworkin en el 84 entre los derechos de trasfondo y los derechos institucionales. Los primeros, los de trasfondo, son aquellos que proveen a la sociedad en abstracto una justificación para las decisiones políticas, y los segundos, los que proveen alguna institución, digámoslo, política particular y específica, le proveen una justificación para tomar determinadas decisiones. Entonces, para no hacerlo complejo, podemos decir que estas características especiales son las que determinan el comportamiento de la administración, ¿sí? Al intentar garantizar el derecho a la alimentación en el caso de estas poblaciones migrantes por factores medioambientales. ¿Por qué? Porque de una parte existe una obligación estatal de generar políticas públicas a través de leyes, incluirlas en el presupuesto, desarrollarlas, etcétera, si se concibe como un derecho social. Y de otro lado, la obligación de protección directa, expedita y judicial, que se entiende como un derecho fundamental, cuando se entiende este derecho como un derecho fundamental. Entonces, han sido novedosos, digamos, los contextos sociales y jurídicos que inciden en la transformación de estos derechos y la manera en que el ordenamiento jurídico debe asumir su protección, ¿sí? Y su justiciabilidad, por supuesto, porque si ya no lo miramos como un derecho social, sino como un derecho fundamental, la propia justiciabilidad del derecho debe cambiar, como es el caso del derecho a la alimentación de la población migrante objeto de estudio. Por supuesto, hay autores que consideran que no se puede hacer digamos, una protección directa expedita, pero yo considero que sí. Yo considero que el siguiente paso es que los jueces y magistrados empiecen a pensar en el derecho a la alimentación como un derecho que se puede justiciabilizar, digamos, de manera expedita a través de acciones de tutela, no para todo el mundo, pero sí en algunos contextos, como el contexto por ejemplo, de migrantes, de cambio climático, sin dejar de mencionar que habría otros contextos donde toda esta teoría también podría caber, podría funcionar, como por ejemplo los adultos mayores que están en situación de indigencia, por ejemplo los niños que tienen una protección constitucional especial, etcétera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, digamos que para avanzar un poco, habría que decir que el desplazamiento en Colombia es un complejo problema y es multicausal, ¿sí? Sus orígenes son bastante diversos. Entre ellos se encuentran, por supuesto, los cambios medioambientales y la debilidad de las autoridades en cuanto a la gestión de prevención de los desastres, ¿sí? Las políticas públicas para garantía y protección de los derechos de estas personas han sido o son poco eficientes, porque, bueno, hay que decir también que existe una política nacional de cambio climático, pero aún así el problema se centra en la manera en que la administración pública asume el fenómeno de la migración por causas de cambio climático, por lo que
es, digamos, deseable, ¿sí?, que hubiese una política que asumiera este problema de migración por estas causas, porque es que abundan políticas públicas para la protección, por ejemplo, de la población desplazada por la violencia. Entonces, si llega alguien desplazado por factores medioambientales, me refiero a una inundación, a un desastre natural, a una sequía, como ocurre permanentemente en La Guajira, ¿cierto? Y esa persona va a intentar encontrar ayuda de la administración pública, va a decir, yo soy desplazado. ¿Y quién lo desplazó? ¿Qué grupo lo desplazó? Y esa persona va a decir, no, yo soy desplazado por factores medioambientales. Entonces va a decir, espérese, yo busco en la normatividad, busco en el positivismo jurídico, busco en el formalismo jurídico por dónde le puedo ayudar. Y le van a decir, qué pena, pero es que aquí no hay políticas públicas para protección de desplazados medioambientales. Si usted fuera un desplazado por la violencia, sería más fácil. Entonces, digamos que es deseable que se generen estas políticas y ambas situaciones, tanto los desplazados por factores medioambientales como los desplazados por la violencia, coinciden en las consecuencias. Es decir, finalmente son desplazados. Entonces, la dificultad de acceso a esos recursos para cubrir las necesidades alimenticias o las necesidades de vivienda, de trabajo, etcétera, son difíciles. No obstante, afortunadamente la comunidad internacional se ha centrado en la protección de la población desplazada por la violencia, sin atender, digamos, al creciente y mayor número de comunidades afectadas por desastres naturales, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y, digamos, y a la idoneidad de las medidas para salvaguardar los derechos de todas esas personas. Dentro de esos derechos estaría, por ejemplo, el reasentamiento. El reasentamiento es un tema que ha desarrollado muy bien una profesora de la Universidad de Medellín que se llama Erika Castro Buitrago, ¿sí? Entonces, pues yo los invito a rastrear también los artículos de esta profesora. Pero bien, la Organización Mundial para la Migración, para hablar del contexto internacional, considera que ese fenómeno es el movimiento de población hacia un territorio del Estado o sea, dentro del Estado o también hacia otro Estado que abarca, digamos, todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, la composición o las causas, y para ellos incluye también, digamos, la migración de refugiados, de personas desplazadas, de personas desarraigadas, de migrantes económicos, como ocurre con los migrantes venezolanos, etc. En otras palabras, para ellos es simplemente un fenómeno físico de movilización de población sin diferenciar los factores que pueden ser detonantes de esta situación. Hay un profesor McHugh que sostiene que el derecho internacional considera que los migrantes forzados por el medio ambiente no son refugiados, ya que no pertenecen a grupos, ¿cierto?, que sean, por ejemplo, perseguidos por razón de su sexo, de su raza, de su religión o de su nacionalidad o de pronto por una posición política. Entonces, él dice, como no es nada de eso, ¿sí?, no son refugiados, hay que buscarles otra categoría que podría ser la de migrantes ambientales. Pero lo cierto es que esta situación invisibiliza a los migrantes ambientales, ¿sí? Porque este tipo de migración no encaja con las definiciones que hasta ahora se han dado, por lo que la situación estaría protegida, digamos, por normas jurídicas si encajara, ¿sí? Y fija para Kane, otro autor, claramente la definición de refugiados ambientales como él se arriesga a dar una definición y él los define como las personas que se han visto obligadas a abandonar el hábitat tradicional, temporal, permanente, a una marcada alteración ambiental, ya sea las alteraciones ambientales pueden ser naturales o también pueden ser desencadenadas por personas, como sucede con la minería ilegal acá en Colombia,
que ocasiona desastres naturales, ¿sí? Entonces, él dice que es para estas personas siempre y cuando se ponga en peligro la existencia y o afecte gravemente la calidad de vida, que es muy importante porque, pues, este tipo de situaciones se da principalmente sobre poblaciones de gente pobre. Entonces, son los campesinos, son los indígenas, que son personas que tradicionalmente tienen una forma de alimentarse, tienen una forma de vida, tienen una, digamos, una microsociedad, una microsociología de comportamiento en ellos y hay que intentar que eso no varíe para evitar, pues, alterar o transgredir los derechos o que por alguna razón se transgredan sus derechos. Entonces, dadas las características del derecho a la alimentación, ¿sí? La manera en que la administración intenta garantizar ese derecho a los migrantes y el problema, que es un problema, como lo decías, multicausal del desplazamiento, estas personas se ven invisibilizadas y es pertinente analizar la manera en que se ha transformado ese derecho a la alimentación. En el 2019 yo publiqué un capítulo en un libro en el que intentaba demostrar por qué el derecho a la alimentación era un derecho fundamental, a pesar de no aparecer expresamente consignado digamos, en el catálogo de derechos de la Constitución política, pero pues por vía como lo explicaba tal vez la profesora que habló hace 8 días, Valentina, por vía de su cercanía con el derecho a la vida, por vía yo planteo un mínimo vital para las personas en situación de debilidad, entonces un mínimo vital inmóvil alimenticio, por vía de la dignidad humana, que como todos sabemos es una fuente de derechos. Y pues bueno, no nos vamos a meter en el tema de la dignidad humana porque nos demoraríamos, pero hay que garantizar el respeto por ese derecho. Entonces, ¿cómo se transforma el derecho a la alimentación? El derecho a la alimentación en Colombia se ha transformado de manera importante, considero, en 3 momentos. Cada uno de estos momentos va a tener un contexto social y un contexto jurídico diferente, ya sea por cambios en la estructura constitucional, por análisis dogmáticos que se hagan, que ofrecen, por ejemplo, una nueva mirada en cuanto a la estructura jurídica o por situaciones de hecho también que en ocasiones se encuentran previstas de formalismo jurídico, ¿sí? Y que por lo general ofrecen para la administración pública un reto importante para la atención de este derecho, para su protección, para su justiciabilidad, cuando, por el contrario, no están previstas de un ordenamiento jurídico, sino que hay unos vacíos en el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando sistematizamos el ordenamiento jurídico, vamos a encontrar que puede haber esos vacíos. Por ejemplo, yo recuerdo un caso que me comentaron en Antioquia, donde hubo un desastre natural, tal vez una inundación, y entonces la autoridad administrativa intentó solucionar este problema, obviamente frazadas, pues, y otras cosas, pero en lo que nos interesa en cuanto al derecho a la alimentación, esta autoridad administrativa lo que hizo fue dar un kit de alimentación que constaba de un jugo de cajita, de un atún también, pues, enlatado y de unos chicharrones de bolsita. Entonces, esto les podía quitar el hambre, pero no necesariamente los estaba alimentando. Entonces, aquí hay un concepto. Hace 30 años, Amartya Sen hablaba del derecho a no tener hambre, ¿sí? Pero hoy en día, con los desarrollos de FAO, con las investigaciones del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, bueno, con las investigaciones nuestras también, etcétera, se ha podido determinar que la alimentación va mucho más allá de no tener hambre. La alimentación debe ser básica y adecuada y es lo que se debe lograr. Entonces, les digo esto porque es una forma en que se transforma este derecho a la alimentación. Entonces hay una diferencia entre no sentir hambre y alimentarse adecuadamente. De hecho, recuerdo haber leído en un periódico, tal vez de Bogotá, que unas personas que vivían en estrato 0
se alimentaban con caldo de periódico. Picaban el periódico, le echaban un caldito de gallina, agua, y eso les quitaba el hambre, pero pues obviamente no los alimentaba. Entonces, el primer momento de transformación de los cambios del derecho a la alimentación o de la transformación de este derecho es la estructura constitucional, ¿sí? Porque la primera vez que el derecho a la alimentación fue objeto de transformaciones en algún contexto, ¿sí? Porque a los jueces les toca manejar cada derecho por contextos, en algún contexto, por ejemplo, social, jurídico, político, fue cuando se promulgó la Constitución del 91, porque antes de la Constitución del 91, el derecho a la alimentación se protegía casi que exclusivamente en relación de dependencia de unas personas frente a otras por motivos de consanguinidad o de afinidad. Pero a partir de la promulgación de la Carta Fundamental del 91 se comenzó a reconocer en particular el derecho a la alimentación, por ejemplo, de mujeres durante el embarazo y después del parto, si estuviera desamparada o desempleada, ¿cierto? En el artículo 43. También tenemos el derecho de los niños al afirmar la Constitución que la alimentación equilibrada es uno de los derechos fundamentales y que estos derechos prevalecen sobre los derechos de las demás personas, en el artículo 44. También de las personas de la tercera edad, como lo decíamos ahorita, especialmente pues aquellas que se encuentran en casos de indigencia, que es lo que encontramos en el artículo 46, y en general la Constitución también habla de la producción de alimentos que goza de una especial protección del Estado, otorgando, digamos, prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, ¿sí? Así como también a la construcción de obras de infraestructura y a la adecuación de tierras. Eso lo encontramos en el artículo 65. Fue Olga Cecilia Restrepo Yepes, la profesora de la Universidad de Medellín, que dijo que estas consagraciones por sí solas no permitían hablar de un derecho alimentario como un derecho constitucional en un sentido más amplio. Y esto es muy cierto, y eso fue lo que me incentivó a investigar el tema, pero son decisivas de todas formas en nuestro proceso de justificación de la existencia de este derecho. Entonces, esta profesora Olga Restrepo es la que sienta las bases tal vez para el estudio de este derecho a la alimentación como un derecho humano. Tiene un artículo en ese sentido. Y esta, digamos que es una razón suficiente para que se estudie la naturaleza de estos derechos, pues solo así, digamos, se podría establecer el mecanismo de justiciabilidad del mismo en el contexto en que se esté estudiando, en este caso en el contexto de los migrantes por factores medioambientales. Entonces, en general, se consideró que el derecho a la alimentación por parte de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, ¿cierto? Que inicialmente se ubica en ese caso, en ese cuadro, en ese ámbito, en ese contexto, y eso se realizan a través de políticas públicas, como lo hemos dicho, y su justiciabilidad gira en torno al cumplimiento de estas políticas públicas. Pero la jurisprudencia comenzó a considerarlo derecho fundamental en casos de protección de personas en evidente estado de vulnerabilidad debido o derivado de los artículos que señalamos anteriormente. La Corte Constitucional ha señalado en esos casos específicos que debe protegerse el derecho a la alimentación, pero también, como lo dijimos, de la dignidad humana como un derecho fundamental y de la propia vida. Y lo que planteo de un mínimo a la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad. Ese es el primer momento. El segundo momento de transformación es cuando pasa de ser un derecho social a ser un derecho fundamental. Este es muy importante y es tal vez como la parte central o lo que la gente espera escuchar cuando planteamos la transformación de este derecho, de pasar de un derecho social a un derecho fundamental. Ya hemos dicho que debe ser así. Ahora vamos a mirar técnicamente cómo sucede eso.
Y es que ya en vigencia de la Constitución del 91, y como dijimos con aportes doctrinarios de Olga Restrepo, de Arango Rivadeneira, ¿sí? Algunos derechos son considerados como económicos, sociales y culturales, y pueden ser vistos como derechos sociales fundamentales. Entonces aquí aparece este concepto, derecho social fundamental, porque por lo que este derecho a la alimentación, bajo la fórmula que vamos a ver, puede ser considerado como un derecho fundamental. Entonces, el derecho a la alimentación, a pesar de no encontrarse, como lo decíamos, expresamente consignado en la Constitución como un derecho fundamental de alcance general, se puede integrar al bloque de constitucionalidad a través de las interpretaciones sistemáticas que hace la Corte Constitucional de manera que armoniza con la Carta Fundamental y con el modelo de Estado en concordancia con ese artículo que todos conocemos, con ese 94 constitucional, que indica que la mención explícita y expresa de los derechos enunciados en la Constitución no implica la negación de otros que por ser inherentes a la persona humana se consideran también fundamentales. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, más allá de proteger el derecho a la alimentación de los niños, ancianos indigentes, mujeres embarazadas, madres desamparadas, etcétera, ya comenzó a dar un paso más adelante y comenzó a ofrecer protección a otros grupos poblacionales, como por ejemplo los reclusos en las cárceles, los adultos pensionados o los adultos desplazados, ¿sí? Entonces la actividad jurisprudencial, por su propia dinámica, es una forma de intervención en la vía de la emergencia, más específica aún que la que se hace en un escenario de una política pública, ¿sí? Entonces, vemos cómo, aunque estén planteadas las políticas públicas, hay unos casos extremos en que se debe revisar si este derecho es un derecho fundamental. Algunos ejemplos de la protección por parte de la Corte Constitucional a personas en situación de vulnerabilidad podrían ser: en 2004, este tribunal declaró estado de cosas inconstitucional frente a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y ordenó al gobierno tomar una serie de medidas conducentes a la protección de los derechos de miles de personas desplazadas en Colombia, sin importar si habían o no ejercido acciones judiciales para reclamar su protección. Y en otro caso, este es de la Corte Constitucional en el año 93, protegió el derecho a la alimentación, educación, alojamiento y vestuario de un hijo respecto de su padre con base en este artículo 44 constitucional. Y no es un hecho aislado, porque un hecho similar ocurrió después, en un año siguiente, en el 94, en otra sentencia de la Corte Constitucional. La referencia de las sentencias se las puedo compartir una vez finalicemos la intervención, si les interesa, porque aparecen como referencias bibliográficas en el artículo publicado. Entonces, en el año 94, el proceso en el que un niño reclamaba de su padre derecho a la educación y la alimentación. Y la judiciabilidad de estos derechos se realizó a través del mecanismo constitucional de acción de tutela, en el cual el medio idóneo para la protección directa y expedita de los derechos de ese niño, de los derechos fundamentales, pues fue, como les dije, la acción de tutela. Esto me parece muy importante, porque aunque la tradición jurídica ubique el derecho a la alimentación adecuada dentro de los DESCA, Derecho Económico, Social y Culturales, en este contexto en el que estamos estudiando, se aborda como un derecho social fundamental a partir de esta teoría del profesor Arango. Bueno, ¿y cómo es la teoría del profesor Arango? Arango define los derechos sociales con base en dos conceptos previos. Él dice, por un lado, el derecho es el concepto de derecho subjetivo, ¿sí? Y por otro lado, el derecho debe ser fundamental, debe ser subjetivo y fundamental. Para la caracterización del primero, pues parte de una definición de derecho subjetivo que elabora Maurer, quien entiende que el derecho subjetivo, o entiende al derecho subjetivo como un poder legal de reconocimiento a un sujeto por medio de una norma legal para la persecución de unos intereses mediante la exigencia a otro sujeto de hacer algo, ¿sí? O de permitir o de omitir algo.
Entonces, esto le permite, esta definición de Mauer le permite a Arango elaborar la tesis. Entonces, Arango, ¿qué dice? Mire, Arango inicialmente, Arango Rivadeneira me refiero, se plantea que el derecho subjetivo debe contener, al menos las siguientes características. Primero, que haya una norma jurídica. Entonces, es un derecho que debe estar expresado positivamente en la norma. Segundo, una obligación jurídica de otro derivada, obviamente, de esa norma. Y tercero, un poder jurídico para la consecución de intereses propios reconocidos al sujeto. A esto le llama una posición jurídica. Entonces, debe tener una posición jurídica. Asimismo, el profesor Arango sostiene que debe existir, él lo llama M1, M2, M3, M4, M5, le va sumando unos factores. Él dice, debe existir una norma jurídica, lo que le llama M1, debe existir la obligación jurídica M2 y la posición jurídica M3, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Pero él dice además de esto, debe existir un alto grado de importancia de ese derecho, que él le llama M4, y un carácter general positivo de ese derecho, ¿sí? Estableciendo que el carácter general positivo de los derechos sociales fundamentales lleva a plantearse, por supuesto, una pregunta sobre la obligación correlativa de protección de esos derechos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la obligación de protección de esos derechos? Y eso a mí, digamos, dando un paso más adelante, me lleva a pensar también en otro artículo que estoy escribiendo, cómo va a ser la responsabilidad del Estado por la omisión en la protección de esos derechos. Pero bueno, eso será más adelante. Entonces, de esta forma, se establece claramente la fórmula que nos indica si estamos frente a un derecho social fundamental o a un derecho social, simplemente. ¿Cómo lo aplicamos? En suma, los derechos fundamentales se entienden como posiciones jurídicas, ¿cierto? Cuyo no reconocimiento le ocasiona al titular un daño que es inminente y un daño que no tiene una justificación, digamos, jurídica, ¿sí? Por lo que ahí es donde resulta pertinente analizar si el derecho a la alimentación de la población migrante por factores medioambientales se encuadra dentro de esta fórmula. Y ahí es donde venimos al tercer momento de esa transformación, del derecho social fundamental a la alimentación de las poblaciones migrantes por causas o por factores medioambientales. Entonces, habiéndose reconocido por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que los desplazados, digamos, en general los desplazados, se encuentran en una situación que es una situación de debilidad manifiesta comprobable, son sujetos de especial protección en cuanto a la garantía del derecho a la alimentación. Entonces, debemos analizar la situación de las poblaciones migrantes por factores medioambientales, ya que no se han generado, como lo decíamos, políticas públicas tendientes a la garantía de sus derechos, y entre ellos el derecho alimentario, sino que los esfuerzos, en este sentido, los esfuerzos se han concentrado únicamente en generar políticas públicas para los desplazados por factores violentos y, digamos, para los migrantes irregulares. Entonces, ante la ausencia de políticas públicas en este sentido, la garantía de los derechos de los migrantes medioambientales se convierte en un tema contingente, un tema que hay que resolver ya. Es una situación urgente, es de satisfacción de necesidades inmediatas, ¿sí? Y esto genera también una crisis de la ley que desemboca en un vacío, como lo explicábamos a partir de Smith-Asman, un vacío en el procedimiento administrativo que se utiliza para cubrir estas necesidades asociadas con derechos fundamentales como la alimentación. ¿Por qué? Porque un vacío y por qué un desorden jurídico. Ahora les comenté de cómo se resolvió el problema en algún lugar de Antioquia, pero si hubiera sido otro alcalde, otra autoridad administrativa, la había resuelto diferente. Y si hubiese sido otro, la habría resuelto diferente. Entonces aquí se genera, es un caos ante la ausencia de formalismo jurídico o, digamos, ante la ausencia de un positivismo jurídico que nos enseñe un procedimiento administrativo que nos facilite o que le facilite a la administración pública atender este tipo de situaciones para que la administración sepa cómo se atienden estas situaciones. Y por otro lado, como todos sabemos, en las últimas décadas ha surgido en Colombia pues un problema nuevo, ¿cierto? Los desplazamientos de individuos y poblaciones
ya no son consecuencia únicamente o exclusivamente de la guerra interna, sino que han aparecido nuevos detonantes como los factores ambientales, como lo explica Erika Castro en sus artículos. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, las inundaciones, las sequías obligan al desplazamiento interno de poblaciones enteras que antes subsistían en un territorio, digamos, cultivando alimentos que ancestralmente habían sostenido a sus familias, dadas las condiciones atmosféricas y de suelos que son diferentes en todos los escenarios, digamos, campesinos. Entonces, estas poblaciones se alimentaban de determinadas cosas, tienen que desplazarse. Esto afecta, por supuesto, digamos, hay una afectación moral, hay una afectación social y destruye la construcción también social que han hecho por décadas estas comunidades. Entonces, frente a esta situación, viene el otro factor importantísimo, y es que algunas organizaciones civiles, ¿sí?, como la arquidiócesis, han venido adelantando acciones colaborativas con las administraciones locales para brindar alimentación, no solo a los desplazados por la violencia, sino también a aquellos desplazados por factores medioambientales, a todo el que llegue. Y eso lo que hace es establecer un puente de comunicación y entendimiento entre la administración local, como sucede aquí en Cali, donde yo vivo, y las comunidades en situación de vulnerabilidad. Porque ¿qué hace el alcalde? El alcalde dice, vamos a trabajar con estas organizaciones colaborativas, vamos a trabajar con la arquidiócesis. La arquidiócesis hace unos comedores comunitarios, la alcaldía le entrega los recursos para comprar los alimentos y las mismas personas preparan y sirven los alimentos. Entonces, digamos que se crean unos puentes de comunicación, de entendimiento entre estas administraciones locales y las comunidades en situación de vulnerabilidad, acudiendo a una herramienta que sería la gobernanza entendida como la actuación de la administración con inclusión de escenarios participativos. La gobernanza es muy importante porque nos muestra que las normas de aplicación del derecho administrativo no son necesariamente verticales. Antes la administración daba una orden por medio de actos administrativos, la orden se tenía que cumplir y ya. Pero ahora lo que busca es una administración más horizontal, más colaborativa, y este es un concepto de gobernanza que es importante porque es traído, no es un concepto jurídico, es traído de las ciencias políticas, ¿sí? Pero como diría Smith Asman, es un concepto puente, o como diría la profesora Erika Castro Buitrago. Entonces, esas normas o políticas promueven ciertas actuaciones administrativas, unas que son formales y otras que son informales. Erika Castro tiene precisamente el libro donde está la tesis de ella, habla sobre las actuaciones informales del Estado en otros escenarios, en escenarios de medio ambiente. Entonces, esto es necesario estudiar esto en aras de verificar si estamos ante una nueva manera, una nueva forma de gestión del derecho a la administración y una nueva forma de gestión de la administración en general frente a los derechos, valiéndose de la gobernanza. Entonces, esta actuación informal de la administración, ¿sí?, tal como lo propone la profesora Castro Buitrago, aparece cuando la administración admite que para cumplir con los fines esenciales del Estado se debe acudir al conocimiento que se encuentra por fuera, al conocimiento en poder de los particulares, de tal forma que, digamos, que emplea el diálogo con ellos para la concertación como una vía idónea para la toma de decisiones, desbordando, por supuesto, la concepción liberal del ciudadano como un administrado, como decíamos ahorita, ¿cierto? Y lo ve más como un colaborador cualificado, como un colaborador experto, ¿sí? Y esa situación de alguna forma confronta la dogmática tradicional y nos impulsa a revisar la concepción de ciudadano y su vinculación a las tareas de la administración. Entonces, digamos que en este sentido, la observación cuidadosa de la población
en contextos de cambios medioambientales y de una producción normativa o de las políticas públicas y de la actividad administrativa que acompañan estas políticas en las situaciones descritas que representan pues, la emergencia del cambio climático, la migración, el derecho a la alimentación, se convierte en un insumo para establecer los cambios o las innovaciones que se han dado en esa práctica, ¿sí? Entonces, la investigación jurídica de alguna forma trasciende la doctrina tradicional y opta por un enfoque desde el exterior, con base en aportes de otras ciencias como la ciencia política en el caso de la gobernanza, a fin de encontrar esas incoherencias entre la realidad y el derecho para que se dé su transformación. Entonces, dicho esto, quiero establecer el concepto de desplazamiento por causas medioambientales en el derecho internacional. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, define en su artículo primero el concepto de refugiado como aquella persona que ha cruzado una frontera internacional debido al temor fundado de ser perseguido, por los motivos que dijimos de raza, de religión, de opinión política, de nacionalidad o porque pertenece a cierto grupo social particular, etc. Entonces, este concepto inclusive es ampliado en la Convención de la Organización de la Unidad Africana y la Declaración de Cartagena para incluir a personas que huyen a causa de acontecimientos que perturban gravemente el orden público, como los conflictos armados o los disturbios. Estamos definiendo el concepto de desplazados, ¿sí? Entonces, el concepto de desplazado por causas medioambientales, también, pues, otros autores como Egea, Suskun o Romer, lo llaman refugiado climático. ¿Sí? Entonces lo podemos encontrar como refugiado climático, como refugiado ambiental. Sabemos que a algunas personas no les gusta el término de refugiado. Entonces digamos que la definición no es muy clara. Yo hablo de migrante ambiental o migrante por causas medioambientales. Entonces, por otro lado, en el plano internacional, el grupo informal sobre migración, desplazamiento y cambio climático sostiene que existe un vacío jurídico en materia de atención a las víctimas directas de cambios medioambientales. Pues la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿sí? En ella no se incluyen disposiciones específicas que apunten hacia la asistencia o hacia la protección de las víctimas del cambio climático, y tampoco se incluyen en el protocolo de Kioto, razón por la que no existen en este momento cifras exactas sobre el número de personas que abandonan sus hogares anualmente por factores medioambientales. Ian Curr, en este sentido, en el 2008 dijo que, o supuso, un punto de inflexión en materia migratoria, porque para esa fecha, más de la mitad, óigase bien, más de la mitad de la población mundial ya había migrado del campo a la ciudad por causas como la falta de oportunidades, también los fenómenos ambientales, los efectos del cambio climático, pues obviamente también por conflictos sociales, ¿cierto? Y el número de personas que se verían obligadas a desplazarse por cambio climático y la degradación del medio ambiente para el año 2050, según ANCUR, van de 25 millones a 100 millones de personas. Entonces, aunque ANCUR expresa que no respalda el término refugiado, como decíamos anteriormente, de refugiado climático, ellos dicen que es más preciso referirse a persona desplazada en contexto de desastres y cambio climático, ¿sí? La doctrina considera la migración climática como una consecuencia de imposibilitar, de la imposibilidad de habitar ciertos territorios debido a las condiciones medioambientales que son en ese momento inadecuadas para el desarrollo de la vida, y también puede asumirse inclusive como un medio de adaptación, ¿sí? Un medio de adaptación de las personas al tener que emigrar. Entonces hay que tener presente que los conceptos de reasentamiento, de migración, de desplazamiento, no son sinónimos, así que no se pueden como equiparar
al de adaptación al cambio climático, ya que los procesos de reasentamiento y migración al cambio climático obedecen a programas de pronto o a políticas migratorias, pero la adaptación al cambio climático y el desplazamiento forzado no obedecen a esas políticas migratorias, sino que son más forzados. En Colombia se han adelantado esfuerzos, ¿sí? Para combatir el cambio climático, el calentamiento, desde una perspectiva que es una perspectiva asistencialista, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo mucho con las perspectivas asistencialistas. Yo pienso que el problema hay que resolverlo más de fondo, ¿sí? Pero existe esa perspectiva, es decir, la reacción a un problema contingente. Ocurre el problema, tenemos que reaccionar y solucionar, y mañana simplemente no existe esa política y no hay forma de volver a actuar bajo unas bases legales. Eso es lo que ocasiona ese asistencialismo, resolver problemas contingentes, pero la realidad es que el cambio climático cada vez es más fuerte y se evidencia una necesidad de trabajar en políticas que ofrezcan soluciones a largo plazo, con procedimientos administrativos formalizados, porque la ausencia de esta formalidad, como yo lo veo, generaría dos consecuencias en cuanto a la protección del derecho a la alimentación de los migrantes ambientales. La primera consecuencia es la posible responsabilidad del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso lo publicamos el año pasado en la revista Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca en Chile. Hicimos una sistematización de algunas sentencias de la Corte Interamericana y dijimos por qué podría eventualmente aparecer una responsabilidad internacional del Estado. Entonces, es la primera consecuencia. Y la segunda, digamos, que hay unas prácticas desordenadas para solucionar esas contingencias, que se tornan caóticas por la ausencia de procedimiento administrativo. Habría de pronto una tercera consecuencia, que es la que estoy trabajando ahorita, y es la responsabilidad del Estado por falla o falta en el servicio cuando se dan unas condiciones especiales, como por ejemplo la declaratoria de cosas inconstitucional de los niños en La Guajira, pero es un tema que está todavía en desarrollo. Entonces, en este punto de inflexión, cobra una relevante importancia tener en cuenta otros factores jurídicos de solución de emergencia que son diferentes al formalismo. O sea, si no lo encontramos en el formalismo, hay que buscarlo en otras partes. ¿Dónde lo podemos encontrar? Si no está en el positivismo, lo buscamos en el realismo jurídico, ¿sí? Y la propuesta metodológica de la teoría general del derecho administrativo como sistema, que es desde el enfoque de la nueva ciencia jurídico-pública de Smith Asman, ¿sí? Donde dice, pues hombre, si no hay forma de hacerlo por vía del formalismo o del positivismo, pues entonces hay que acudir a los principios, hay que acudir a los valores constitucionales, a los fines del Estado e intentar resolver los problemas desde ahí, ¿sí? Entonces esta teoría se centra en mostrar la transformación del derecho administrativo y constitucional a partir de lo que él llama sectores de referencia o sectores especializados como el derecho ambiental, desde un punto de vista más empírico que muestra cómo en la práctica se garantizan los derechos, como el derecho a la alimentación. Repito, pues acudiendo a los principios, valores, fines, etcétera. Esos sectores de referencia no son fáciles, se tienen que construir muy bien. De hecho, tienen que tener sus principios propios, como sucede con el derecho ambiental. Hay unos principios propios del derecho ambiental, tanto así que algunas personas creen que el derecho ambiental es otro tipo de derecho y no. De hecho, está muy relacionado con el derecho administrativo y no lo podemos ver por allá como una isla, sino que hay que ver todo el sistema jurídico como lo que es, como un sistema. Entonces, si lo vemos como un sistema, es decir, un conjunto de variables interrelacionadas entre sí que buscan o que persiguen un fin común, pues entonces no podemos aislarlo. Sin embargo, sí lo podemos tratar como un sector de referencia o un sector especializado bajo la teoría de Smith-Asman. Entonces, para ir concluyendo,
el derecho está en constante transformación, ¿sí? Zagrebelsky habla del derecho dúctil, ¿cierto? Está en constante transformación y el derecho administrativo, el derecho constitucional, pues no es la excepción, especialmente el administrativo. Y esto obedece a la transformación misma de los modelos de Estado, como sucedió en Colombia, o de los modelos económicos, o también de los avances científicos, de los avances tecnológicos, y que hacen avanzar también la ciencia del derecho, de los cambios políticos, sociales. Vemos mucho cómo el juez, por ejemplo, se tiene que enfrentar a situaciones que nunca se había enfrentado. Nunca se había enfrentado. Por ejemplo, el juez constitucional se ha tenido que enfrentar en los últimos años a revisar situaciones sobre el aborto, situaciones sobre la eutanasia, que hace poco hubo un procedimiento interesante, etcétera. Entonces, son situaciones que nos llegan más por vía jurisprudencial, y por eso hablo de que hay que buscar otras soluciones como el realismo jurídico, que son igualmente válidas, pues que el formalismo, que no digo que no sea importante, es muy importante, pero por sí solo no puede, digamos, solucionar todos los problemas. Entonces, esa transformación del modelo de Estado en Colombia, que desde un Estado liberal que heredamos de la Revolución Francesa, en el que la Constitución era un mero programa programático dirigido al legislador, ¿sí? Para que en su criterio, que era irrevisable, de oportunidad y de conveniencia, lo transformara en algo jurídico, ¿sí? De eso llegamos hasta el Estado constitucional que tenemos ahorita, en el que el ordenamiento jurídico es un sistema, como les dije, basado en principios, fines, valores constitucionales que interactúan con todo el ordenamiento a todos los niveles y a diferentes niveles. Y esto ha facilitado cambios en la manera en que la administración pública concibe su relación con otros sujetos privados, como lo vimos, y con las mismas comunidades, y hasta con empresas privadas que cumplen actividades de interés general. Porque la Constitución es el mecanismo de transformación para introducir esas nuevas realidades sociales del derecho. Entonces, estas variaciones, por supuesto, van impulsando cambios normativos en todos los niveles que terminan siendo de relevante importancia para el ordenamiento jurídico, su producción normativa en el ordenamiento nacional o en el ordenamiento local también, no necesariamente corresponde a una planeación que conduzca a una sistematización del derecho. Entonces, las normas responden a necesidades y la producción jurídica, incluyendo lo político, dando, digamos, necesidades y producción, dando como resultado una forma de producción que es un poco dispersa y, como lo explicábamos, en algunos casos caóticos, como el ejemplo que habíamos dado. Entonces, la sistematización de estas normas sirve para darle un orden jurídico lógico al discurso de protección de los derechos, al tiempo que muestra o devela vacíos normativos que generan esas actuaciones informales, pero que tienen efectos jurídicos legales, ¿sí? Al organizar y categorizar estas realidades sociojurídicas, se facilita el entendimiento de las mismas y se garantizan unos parámetros de actuación que establecen un marco legal de operación por parte de las autoridades administrativas. Entonces, el derecho administrativo, como dije, debe ser visto como un sistema y en ese sentido debe sistematizarse con el fin de organizarlo de manera coherente, estableciendo categorías en el ejercicio de la actividad administrativa en contextos sociales y jurídicos puntuales, determinados. Y esa labor de organización y sistematización es lo que nosotros hacemos. Es decir, la dogmática tiene como principal herramienta la hermenéutica y ojalá que a través de estos estudios podamos aportarle algo al derecho. Entonces, la transformación del derecho se puede revisar desde una función administrativa ordenadora de la realidad y de esta forma la actividad administrativa debe alcanzar sus metas, lo que se ha propuesto, y una de las metas es encauzar con base en ciertos fines, digamos, la diversidad del material jurídico que es propio
ese ámbito de influencia en una dimensión, podríamos llamar, prescriptiva de la actividad administrativa. Inclusive en una analogía con las ciencias políticas, este tipo de definiciones conducen al control de situaciones o comportamientos y hasta sirven para proponer su modificación, como lo hemos visto, y en esta última instancia, para la construcción de una realidad. Entonces, quisiera comentarles un poco sobre las conclusiones, porque hay unos, digamos, casos de desplazamiento por factores medioambientales en todo el mundo, y pasamos a las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones rápidamente? Pues que el derecho a la alimentación de las personas migrantes por factores medioambientales se transforma, ¿cierto? Pasando de ser un derecho social a ser un derecho social fundamental. Que la manera en que se transforma ese derecho a la alimentación a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional incide en la forma en que la autoridad administrativa asume su protección, que el rol de las autoridades administrativas también cambia debido a la protección del derecho a la alimentación de estos migrantes ambientales, y cambia porque se deben acudir a principios, valores y fines constitucionales ante la ausencia de normas positivas que indiquen un procedimiento administrativo estándar para estas situaciones. Que la judicialización de este derecho social fundamental se puede realizar a través de mecanismos constitucionales como la acción de tutela, de una manera, digamos, un poco más expedita y prioritaria. Que existen diferentes categorías de migrantes medioambientales, pero que el gobierno colombiano no diferencia entre estas, ni siquiera lo hace entre desplazados por factores de violencia o desplazados por factores medioambientales. Y por último, que la migración por factores medioambientales está contribuyendo ampliamente a forjar inseguridad alimentaria en el territorio colombiano, porque los sujetos de derecho, que son los que tienen esa posición jurídica para reclamar su protección, son invisibilizados debido a la ausencia de políticas públicas para esta población. Hasta aquí es mi intervención. Yo les agradezco mucho su asistencia y le otorgo el uso de la palabra a la doctora Mónica para que, como coordinadora, pueda de pronto formular las preguntas que ustedes han tenido a bien hacer. Muchas gracias. Un agradecimiento especial, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿podría existir responsabilidad del Estado por omisión en la protección del derecho a la alimentación de comunidades vulnerables? Muchas gracias, doctora. Muy interesante la pregunta. Yo creo que sí. Ese es el siguiente paso. Hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Yo creo que existe responsabilidad del Estado. Yo me he concentrado en un ejemplo palpable, que es la declaratoria de cosas inconstitucional en La Guajira colombiana, especialmente con el tema de niños y de las comunidades wayú, que ven a sus niños morir y que tienen que desplazarse. Hay estudios interesantes que muestran el desplazamiento entre Colombia y Venezuela por factores medioambientales, como las sequías que se dan allá. Entonces, en estas sentencias de la Corte Constitucional se ordenó a varias entidades del Estado que tomaran unas acciones y se ordenó hacer unos seguimientos, pero vemos que en los últimos años la situación de los wayú no ha cambiado. Entonces, yo pienso que el siguiente paso es así como se pudo establecer una responsabilidad ante el ordenamiento jurídico internacional, se puede establecer una responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo la establecería por vía de una falla o falta en el servicio porque fueron incapaces de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional en un periodo de tiempo, digamos, que era suficiente. El otro elemento de responsabilidad del Estado ya no es subjetivo, sino objetivo, y tiene que ver, lo estamos trabajando con el Estado venezolano, la responsabilidad objetiva del Estado venezolano por un concepto que se llama violencia alimentaria, que lo acuñó una profesora, María Mercedes Boada, venezolana, pero ella lo pone en el contexto de la sociología. Nosotros lo trajimos al mundo jurídico para, a través de las teorías de la responsabilidad objetiva, decir que
que en Venezuela se está dando responsabilidad del Estado. Eso es lo que vamos a llevar al próximo encuentro del observatorio junto con unos profesores venezolanos que estamos trabajando y una profesora de acá de la Universidad Católica de Cali, Aura María Gómez, que estamos trabajando el tema junto con los profesores venezolanos. Siguiente pregunta, doctor. ¿Podríamos pensar en un mínimo vital a la alimentación? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que se puede pensar en un mínimo vital a la alimentación, pero no para todo el mundo. No para todo el mundo. Es decir, no, el Estado no tiene la obligación de alimentar a todas las personas. Pero yo sí considero que hay unas personas que no tienen protección ni de su propia familia, porque no la tienen o porque los abandonaron, como los ancianos, los viejitos en condición de ausencia pues, de familia, y que ellos no tienen tampoco cómo trabajar. Entonces ellos tendrían que tener un mínimo vital en un estado social de derecho. Entonces sí, yo creo que el mínimo vital también es parte del desarrollo dogmático que se va a ir dando con la Constitución del 91. Y creo que debemos ayudarle un poco a los jueces a trabajar en ese sentido. Nosotros estamos trabajando con la Clínica Jurídica de la Universidad Santiago de Cali este semestre. Vamos a llevar a la práctica lo que hemos dicho y vamos a hacer a impetrar pues unas acciones de tutela para la protección de ancianos en situación de abandono. Vamos a ver qué nos dicen los jueces. Espero que con esta explicación que hemos dado hoy sean consecuentes y qué va a decir la Corte Constitucional, que al final sé que va a tomar la última palabra. Un agradecimiento muy especial al doctor Fernando Carlos Terreros Calles por su clara y ponderada explicación sobre la transformación del derecho a la alimentación en contextos de cambio climático. Un cambio que no solo sucede desde el escenario judicial, donde el derecho a la alimentación adquiere una connotación fundamental que se refuerza para ciertos sectores de la población ante la incidencia del cambio climático, sino que ocurre desde la administración por la manera en que asume su garantía, muchas veces con actuaciones innovadoras propias del Estado social y constitucional de derecho, sin renunciar a la importancia que representa el formalismo y el positivismo jurídico. Gracias, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos. Gracias, doctor.